A estas alturas, muchos de los que estáis viendo este vídeo ya habréis acabado de ver la primera temporada del live action de One Piece, un manga escrito e ilustrado por Eiichiro Oda y que a día de hoy aún continúa sacando tomos sin parar. Uno de los grandes atractivos de esta historia de ficción son las denominadas Akuma no Mi, unas frutas que al usuario que las consume les permite adquirir una serie de habilidades superheroicas a lo más estilo Marvel o DC. ¿Pero alguno de vosotros os habéis preguntado si hay algún tipo de base científica en cuanto a la creación de estas frutas artificiales? ¿Podría generarse algo parecido en la realidad que conocemos? Si queréis saber la respuesta de esta pregunta y muchas otras, no dudéis en quedaros porque hoy analizaremos la temporada 1 de live action de One Piece y la ciencia que esconde. ¡Vamos allá! Nuestro protagonista, Monkey D. Luffy, consume una de las frutas que aparece a lo largo de esta primera temporada y le permite estirar su cuerpo a lo más estilo Reed Richards de los Cuatro Fantásticos. Es que la Gomu Gomu no le confiere las propiedades de poder estirarse como la goma. Pero ¿cuánto puede realmente estirarse la goma? Primero tenemos que entender un poco de dónde proviene la goma. La goma natural se obtiene de la coagulación del látex producido por ciertas plantas, principalmente el árbol Hevea brasiliensis, nativo de Amazonia y también conocido como árbol del caucho. También se ha utilizado mucho el concepto de elastómero para referirse a la goma, como un material que puede estirarse y elongarse de manera reversible. Repasando algunas de las propiedades más interesantes que tiene la goma, diríamos desde su gran resistencia a la tensión de formación, su gran dureza, su gran elasticidad, su gran elongación y su gran resistencia a temperaturas de todo tipo. La goma puede traspasar su elongación base, llegando hasta alcanzar entre el 700 y el 800% de su longitud previa a la ruptura del material. Una característica muy interesante y muy acorde a alguna de las escenas que observamos a lo largo de la serie, como por ejemplo cuando Luffy es atado y estirado por cadenas a modo de tortura por el villano Buggy. La goma tiene una serie de particularidades muy interesantes y una de estas es esta propiedad de elasticidad que contiene. Y esta se explica y se rige mediante lo que se conoce como la ley de Hooke. Siguiendo la ley de Hooke, la deformación del material es directamente proporcional al estrés aplicado sobre este. Cuando se termina de aplicar el estrés, se vuelve a la forma original siempre que estemos dentro de lo que se conoce como la zona elástica. También se puede dar otro tipo de situaciones, como por ejemplo lo que se conoce como la zona de deformación elástico-plástica, que sería como una situación intermedia donde no se acaba de producir esta deformación irreversible, pero no acaba de volver tampoco a su forma inicial. Dentro de toda esta regla de Hooke y esta gráfica que hemos ido observando, una propiedad muy interesante que nos permite comparar la goma con otro tipo de materiales es lo que se conoce como el módulo de Young. Es una propiedad que mide un poco esta resistencia elástica de los materiales, midiendo un poco cuál es la resistencia a deformarse que tienen. Y comparando la goma con otros tipos de materiales como el cristal, como diferentes tipos de acero, tiene una resistencia elástica muy grande siguiendo este módulo de Young. La goma es obviamente el más elástico de todos y nos encontramos entre un 0,1 y 0,01 de módulo de Young. Y nos hacen comprender mejor el contexto de poderes y de capacidades sobre las cuales puede jugar e interactuar Luffy durante la serie. Otra de las habilidades que aparecen en esta primera temporada de live action, que me parece bastante interesante de analizar, sería el poder que tiene Buggy, el payaso, que es uno de los primeros villanos que aparecen en esta primera temporada. Buggy es un pirata que ha consumido la vara Baranomi y que le permite separar su cuerpo en tantas partes como le sea conveniente, pudiendo recomponer esas mismas partes y volver a reincorporarlas con el resto de su cuerpo, permitiéndole así, por ejemplo, cualquier tipo de inmunidad ante ataques cortantes que pudiera sufrir. Pero, ¿es realmente posible de alguna manera reconstruir partes del cuerpo humano que han sido separadas de este? Actualmente, gran parte de los sistemas y maneras que se conocen consiste en lo que es la reimplantación quirúrgica. Los médicos aseguran que recuperar un 60% de la movilidad que tenía el paciente previo a esta reimplantación ya es un total éxito. De todas maneras, si la funcionalidad de este reimplante se cree que puede entorpecer o molestar el resto de partes cercanas del cuerpo del paciente, se recomienda más utilizar lo que se conoce como prótesis. Interesantemente, en los últimos años se está explorando una tercera vía, que es lo que se conoce como la regeneración genética. En todo tipo de animales, como las salamandras, los ajolotes, los tritones, se ha estudiado mucho que tienen estas capacidades regenerativas para ver cómo podemos introducir algo semejante en el ser humano a la hora de reparar estos tejidos. Se ha visto que la activación de genes como BMP9 y BMP4 ayuda a la regeneración de huesos y articulaciones. Estos genes inducen la formación de un centro de osificación a partir del cual se va formando hueso. Esto presenta numerosos problemas y desafíos,
como por ejemplo el posible riesgo de necrosis si no se consigue suministrar con suficientes nutrientes y suficiente oxígeno la zona que se ha reimplantado a base de regeneración genética. Para resolver el problema de la necrosis, por ejemplo, es necesario vascularizar, crear vasos sanguíneos, tejido irrigado y poder integrarlo en los miembros o extremidades o partes del cuerpo que se quieren regenerar. Las habilidades que estamos comentando de nuestro protagonista Luffy o del villano Buggy provienen de lo que se conoce como las Akuma no Mi o las frutas del diablo. Pero ¿podríamos consumir Akuma no Mi con los conocimientos actuales que tenemos y que cambiarán nuestra genética? Para entender el efecto que puede tener lo que ingerimos en nuestra genética, tenemos que adentrarnos un poco en todo este mundo de la epigenética y su relación con la nutrición. Como lo que comemos, a término inmediato o a largo plazo, tiene un impacto en el funcionamiento de nuestros genes. Por ejemplo, hay un estudio muy interesante que salió en Nature Communications en el 2018, donde los científicos encontraron dos compuestos, la malvinina 3 o glucosida, y el ácido dihidrocafeico. Estos son metabolitos del zumo de la uva, se ha visto que reduce la depresión en ratones y aumenta toda su resiliencia al estrés. Por lo tanto, interactuando en toda esta plasticidad sináptica que existe entre el cerebro y lo que acabamos ingiriendo en el día a día. En otro estudio, se observó que la lactancia en los ratones causaba cambios epigenéticos relacionados con el desarrollo de la obesidad. Y es que también se ha observado que los lípidos de la leche son muy interesantes para activar algunos receptores, como el PPAR-alfa, que es muy importante y una función muy relevante, por ejemplo, en el metabolismo hepático. Estos dos ejemplos solo muestran algunas de las posibilidades de cómo realmente existe toda una serie de gama a dieta, lo que estamos comiendo día a día, pueda influir a toda nuestra genética y a todos estos procesos que desencadenen incluso en algún tipo de enfermedades en la realidad. A nivel más real, quizá no nos confiere habilidades superheroicas como en el caso de las Akuma no Mi, pero sí que nos lleva a generar enfermedades de todo tipo, desde enfermedades neurológicas, cardiomiopatías, cáncer, enfermedades relacionadas con el metabolismo, como ya hemos visto. Saliendo del contexto de las Akuma no Mi, tenemos al primer comandante de la tripulación de los sombreros de paja, Roronoa Zoro, con un estilo bastante peculiar que sería la técnica que utiliza del Santori, o el estilo de lucha con tres espadas, con el que emplea el uso de sus dientes para mantener una tercera katana en los combates. Aunque no refleja una superhabilidad heroica, creo que merece la pena comentar un poco la base científica de esto. ¿Realmente nuestros dientes dan para tanto? ¿Podrían soportar las fuerzas a las que estarían sometidos mediante técnicas como el Santorio? Para entender y poder responder a esta pregunta, primero tenemos que entender qué es el enamel. El enamel es el tejido más externo del diente humano y está constantemente en contacto con lo que masticamos. Si se aplica estrés constante sobre este, puede llevar a la aparición de daño o pequeñas roturas en la superficie de los dientes. Los dientes pueden soportar grandes fuerzas de mordidas en el ser humano, hasta 160 psi o 11,5 kilogramos por centímetro cuadrado. Pero en caso de parientes cercanos como los grandes simios, yéndonos por ejemplo al caso del gorila, puede llegar hasta 1300 psi la mordida, o lo que serían unos 93 más o menos kilogramos por centímetro cuadrado, lo que es una exagerada barbaridad comparada con los humanos. Aunque la dureza del enamel es muy cercana a la del cristal, lo cual lo hace bastante vulnerable a diferentes tipos de fragilidad, de fracturas, tiene una estructura interna que es muy interesante porque le confiere toda esa capacidad de esta resistencia respecto a que se fracture en cualquier instante. Bueno, espero que este vídeo os haya servido para aprender un poco más la realidad científica que hay detrás de todas estas habilidades heroicas que hemos ido comentando, que hay mucha más de la que uno se piensa cuando va viendo la serie, y haya abierto un poco vuestra curiosidad e incluso os haya dado ganas de revisionar un poco algunas de las escenas donde se muestran estas habilidades a lo largo de la serie. Que desde luego yo me considero fan y me apetecía mucho hacer un vídeo hablando sobre todo de esta temporada de One Piece de live action porque se ha ajustado bastante bien al material original. Si os gusta todo este tipo de comparativas y análisis científico de material cinematográfico y de series, no dudéis en suscribiros a Mofirmus, darle like, activar la campanita y nos vemos en los próximos análisis, siempre y cuando tenga tiempo para ellos. Y nos vemos en la próxima. Un saludo.